Que Dios los bendiga, hermanos, que tengan una preciosa tarde. Bienvenidos a este tiempo de poder seguir reflexionando en la palabra del Señor y poder seguir estudiando lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón en este tiempo y que tiene que ver con el madurar, el desarrollarnos, el crecer. Quiero que busque allí en su Biblia, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13. Hay un tiempo, ¿no?, que viene sobre nosotros, un tiempo que el Señor está marcando, y es un tiempo donde nosotros necesitamos, ¿sí?, avanzar, desarrollarnos, crecer en nuestra vida espiritual y poder alcanzar ese propósito, ese sueño eterno que Dios tiene para con cada uno de nosotros y el cual Él puso en nuestro corazón, puso en nuestra vida para poder desarrollar en esta tierra mientras estemos aquí, ¿no? Dice la palabra allí en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 13, versículo 11: cuando yo era un niño, mi manera de hablar y de pensar y razonar era la de un niño, pero cuando llegué a ser hombre dejé atrás las cuestiones típicas de un niño. Como padres, nosotros jamás le daríamos a un hijo nuestro una herramienta o un arma, algo con lo que él pudiera lastimarse. Mucho menos le daríamos miles de pesos, dinero, para que él pueda administrar la casa o pagar las cuentas. ¿Por qué? Porque él no tiene la madurez suficiente, ¿no? Él, con su desarrollo y su crecimiento irá alcanzando madurez. Pero como compartía el domingo pasado, llega un momento, llega una etapa, llega un estado en que cuando ya hemos crecido es necesario también que a ese crecimiento, en el ejemplo estoy dando el crecimiento físico, pero en el crecimiento espiritual también tendríamos que lograr alcanzar esa madurez, ¿sí?, que es necesaria para alcanzar los propósitos, los sueños, disfrutar de las bendiciones que Dios tiene preparado para nosotros. El crecimiento trae consigo mismo mayoritariamente madurez. Y hay dos formas en las que debemos madurar según lo que nosotros vemos en muchos pasajes, en muchas partes de la palabra. Primero es en calidad, ¿no? Es en el desarrollo del carácter, de mi carácter, que tiene que ser desarrollado en calidad, en fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia. Y en segundo término, tiene que haber un crecimiento, un desarrollo integral, ¿no?, donde yo debo crecer y madurar en todo el consejo de Dios, donde yo tengo que comenzar a madurar muchas de los aspectos y las cosas que el Señor nos habla y nos aconseja. No podemos volvernos expertos en una sola cosa y descuidar en muchas otras partes, ¿no?, de nuestra vida. Tenemos que entender, como dice la palabra, nosotros somos herederos, y dice coherederos juntamente con Cristo. Entonces nosotros, como herederos del Rey, tenemos que entender que nosotros necesitamos tener esa madurez necesaria para que Dios pueda confiárnosla. Hay una palabra allí en Gálatas capítulo 4, a partir del versículo 1, que dice: pero digo también, mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, solo lo que está bajo tutores y guardianes hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, vivíamos en esclavitud y sujetos a los principios básicos de este mundo. Entonces, dice la palabra, o nos lleva a reflexionar, que muchas veces, aunque seamos dueños de todas las cosas, dueños de la herencia, el Padre todavía no puede confiárnosla, ¿sí? Pero dice la palabra allí en el versículo 3, dice: así también nosotros, cuando éramos niños, vivíamos en esclavitud, ¿sí? Cuando nosotros alcanzamos madurez espiritual es cuando dejamos de vivir con una mente de esclavitud, es cuando dejamos de vivir con una mente de derrota, es cuando dejamos de vivir esa vida que es un avanzar y un retroceder, mucho más de lo que podemos desarrollarnos en nuestra vida diaria, cotidiana, ¿no? Entonces, el primer punto es que tenemos que hacer un compromiso y una decisión seria para crecer. Tenemos que
proponernos en este año 2021. Vamos transitando recién 3 semanas. Esto no es un chiste, no es una ironía. Esto es una realidad para ponernos a pensar. Solo hemos transcurrido 3 semanas de este año, o un poco más de 2 semanas de este año 2021. Nos quedan infinidad de semanas, de meses, de días por delante en los cuales nosotros podemos tomar la firme decisión, el firme compromiso de crecer, de desarrollarnos, ¿sí? Que haya un compromiso de crecimiento personal que no es automático. El crecimiento en nuestra vida no se va a dar automáticamente porque yo aprendo un versículo, o porque un día me levante temprano a orar, o porque un día vaya a la iglesia, o porque un día yo obedezca a Dios. No, con lo que yo me alimente hoy, ¿sí? En un tiempo yo voy a poder ver el resultado. ¿De qué? Del estudio de la palabra, de la meditación, mis tiempos de oración, mi obediencia a ese consejo, a esa palabra que viene de Dios. A su tiempo yo voy a ver el resultado. A su tiempo vos vas a lograr ver el resultado en tu vida de lo que hoy estás sembrando en vos, de lo que hoy te estás esforzando, de lo que hoy has tomado el compromiso y la decisión seria de poder madurar. Para eso hay algo que es muy importante y muy necesario, y se llama autodisciplina, ¿sí? Tenemos que tomar decisiones de calidad en nuestra vida personal. Tiene que haber una autodisciplina, un autocontrol, ¿sí? No pueden manejarnos ni las circunstancias, ni los tiempos, ni los momentos externos. Nosotros debemos poner en orden nuestras prioridades y tenemos que entender que el secreto de un futuro de éxito en mi vida está escondido en lo diario, ¿sí? Lo que yo vaya a lograr, lo que yo vaya a alcanzar en los próximos meses, en los próximos años, según el sueño y el propósito de Dios que Él ha puesto en mi vida, lo voy a lograr teniendo control sobre mi agenda diaria. ¿Sí? Soy yo el responsable, soy yo quien necesita manejar, comprender y trabajar en estas cosas. Quiero compartirte una historia que está allí en el Evangelio según San Lucas, una palabra que me venía mientras estaba preparando, ¿no? mi bosquejo de este sermón. Lucas en el capítulo 9, en el versículo 51. Se acercaba el tiempo en que Jesús había de ser recibido arriba, así que resolvió con firmeza dirigirse a Jerusalén. Envió mensajeros delante de él y ellos se fueron y entraron en una aldea samaritana para prepararle todo. Pero los de allí no lo recibieron porque se dieron cuenta de que su intención era ir a Jerusalén. Al ver esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, y acá vemos, quiero resaltar un rasgo, un síntoma de inmadurez, dice: Señor, ¿quiere que mandemos que caiga fuego del cielo, como hizo Elías, para que los destruya? Pero Jesús se volvió y los reprendió y les dijo: ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido a quitarle la vida a nadie, sino a salvársela. Y se fueron a otra aldea, ¿sí? Estas personas, ante ese rechazo, lo que ellos estaban queriendo o diciendo al Señor: ¿querés que pidamos para que sean destruidos? ¿No? Ahí tenemos un signo de inmadurez, ¿no? de estos personajes que, aunque estaban caminando con Jesús, que aunque veían a Él las cosas que hacían, aún seguían siendo inmaduros. Porque la madurez no viene simplemente por ir a la iglesia. La madurez no viene simplemente por decir que yo reconozco a Jesús como Señor y Salvador, o porque sé quién es Jesús. La madurez espiritual es un proceso. El crecimiento espiritual, el desarrollo espiritual es un proceso que lleva tiempo, es un sembrar en mi vida cada día, todo el tiempo, todo el momento, generando buenos hábitos, poniendo en orden mis prioridades, ¿sí? La habilidad de soportar y de recibir críticas ante el rechazo, ante la oposición y también ante el halago y la admiración, ¿sí? Sin que eso nos afecte, es un símbolo de madurez. La mayor prueba de mi madurez, de mi crecimiento espiritual, es mi reacción.
¿Cómo estás reaccionando cuando alguien te rechaza, cuando alguien se opone, cuando alguien piensa diferente? ¿Cuál es tu manera de reaccionar? ¿Reaccionás con bendición o reaccionás con ira, con enojo, con, bueno, abandono todo, dejo todo, ¿no? Un rasgo de madurez, de crecimiento, es la habilidad que yo tenga para conocer cuál es mi identidad en Dios, como hijo de Dios. Cuando yo tengo clara cuál es mi identidad en Dios, cuando yo tengo claro qué es lo que Dios piensa de mí, qué es lo que Dios me ha llamado a hacer, qué es lo que Dios quiere por y a través de mi vida, es cuando yo puedo vivir y desarrollar una vida sana, una vida con sueño, con propósito, con anhelo, ¿sí? Yo, conociendo mi propósito, puedo recibir opiniones, puedo recibir puntos de vista diferentes, puedo convivir con personas de diferentes caracteres o de diferentes personalidades sin sentirme ofendido o sin sentirme inseguro. Aún puedo recibir crítica, ¿sí? Una crítica que venga con una sana intención de poder mejorar las cosas, no de destruir, ¿no? Entonces yo necesito hacer un compromiso y una decisión firme de crecer y poder alcanzar esa madurez que me dé la habilidad de sobreponerme sobre las cosas que me van sucediendo cada día. No simplemente en la vida de la iglesia. ¿Cómo respondo yo ante las circunstancias aún adversas que me tocan vivir en mi matrimonio, en la familia, en la economía, en la salud, en mi relacionamiento, en mi trabajo, con mis amigos? ¿Sí? De la manera en que yo estoy reaccionando hoy, ¿reacciono en bendición o reacciono de una mala manera? Eso está demostrando cuál es el plano espiritual que yo he alcanzado, cuál es la madurez espiritual que yo he logrado tener y profundizar en mi vida. Lo segundo que quiero compartir como cierre de este mensaje, ¿sí? Porque tenemos mucho por delante para poder trabajar en lo que tiene que ver con el crecimiento, el desarrollo, la madurez, alcanzar la inteligencia, la sabiduría, ¿no? Como compartía los versículos que están marcando un poco esto. Dice que el Señor Jesús crecía no solo en estatura, en años, sino que también crecía en sabiduría y en gracia para con Dios y para con los hombres. Que Dios nos ayude a crecer en sabiduría, a ser personas inteligentes que toman las mejores decisiones. Uno de los síntomas, ¿sí? o signos que quisiera remarcar y que tienen que ver con la inmadurez, lo veo reflejado aquí en Mateo capítulo 14 en el versículo 28. Dice la palabra: pero le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Entonces Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Versículo 30. Pero al sentir la fuerza del viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y mientras lo sostenía le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Sí? Un síntoma de muchas veces nuestra inmadurez, ¿sí? Nuestra falta de crecimiento, de desarrollo, es que somos movidos por las circunstancias. Según lo que sucede, según lo que pasa, según lo que nos toca vivir, es como nosotros reaccionamos, bien o mal. Tenemos ganas de seguir avanzando o queremos abandonar todo. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que aprender a observar en nuestra vida es que si las circunstancias del día, del momento, lo que nos sucede, nos tira para abajo y no nos deja avanzar, nos mantiene paralizado, tenemos que comenzar a trabajar urgentemente en poder desarrollar una vida que le dé crecimiento y madurez espiritual a mi vida. Lo segundo es no tener
resistencia, fuerza o fortaleza espiritual. Es la persona que continuamente está dando vuelta en círculos, continuamente está siempre sobre los mismos problemas. Una persona que no tiene fuerza o fortaleza espiritual es una persona que no tiene ningún sueño, es una persona que no aspira a nada, es una persona que deja que la vida se vaya y jamás toma la firme decisión de vivir el propósito y el plan de Dios, de poner manos en el asunto, de desarrollarse, de trabajar en cuanto a su vida personal, pueda ser de bendición para otros, desarrollar dones, talentos espirituales, el carácter espiritual para hacer la obra de Dios, de mantenerse firme, de tener una mirada alta, amplia, ¿no? Y no estar siempre dando vuelta en círculo, estar ahí como la gallina, siempre con la cabecita para abajo, comiendo de eso que alguien le tira. Un niño natural siempre está esperando que el papá o la mamá lo alimenten, ¿sí? Un niño espiritual siempre está dependiendo del alimento, siempre está dependiendo de que alguien pueda alcanzarle algo para alimentarse, porque no lo puede hacer o no lo sabe hacer por sus propios medios. Otro punto es que se ofende fácilmente. Un rasgo, un síntoma de una inmadurez espiritual es cuando nosotros nos ofendemos fácilmente, cuando somos susceptibles a todo. Cualquier cosa nos hiere o nos lastima o nos ofende. Nos ofende la predicación del pastor, nos ofenden si no nos llaman, nos ofendemos cuando alguien no nos tiene en cuenta, nos ofendemos cuando nos hablan de dinero, de finanzas, nos ofendemos cuando nos corrigen, nos ofendemos cuando otro se junta a comer con otro o hace una fiesta y no nos invitan. Eso es un síntoma de inmadurez espiritual, de no tener en claro cuál es mi identidad en Cristo, qué es lo que el Señor ha preparado y ha desarrollado, ¿sí? para mí, para mi vida, el propósito, el sueño que Dios tiene para conmigo. Otra de las cosas que es un rasgo, un síntoma de inmadurez es cuando nosotros somos engañados fácilmente. Cualquier chisme nos descoloca, cualquier chisme nos saca del propósito de Dios. Alguien vino y nos dice que tal o cual persona dijo algo o hizo algo y ya automáticamente nosotros nos desenfocamos, ¿sí? de lo que Dios tiene y quiere para nosotros en nuestro diario vivir, aún en situaciones familiares. No podemos desenfocarnos, no podemos desencajarnos, no podemos aún vivir o reaccionar, como decía anteriormente, con ira, con enojo, con maledicencia, porque es el símbolo, es el rasgo de mi madurez espiritual. El Señor Jesús lo dijo, que aún a los que nos maldecían nosotros debíamos orar por ellos y bendecirnos. ¿Cuánto más por alguien que pueda criticarnos? ¿Cuánto más por alguien que no esté de acuerdo a nosotros? No nos puede mover, no nos puede desencajar, no nos puede sacar de foco. Vos tenés que marcar la diferencia. Vos tenés que ser el que es el agente de bendición, el que pasa por alto esas ofensas. No sos el que está pidiendo que caiga fuego del cielo, sino que sos el que ora, el que anhela y desea hacer y traer bendición sobre esa vida, el que tiene palabras de bendición, el que tiene palabras del reino de los cielos, ¿sí? Para producir fruto y fruto abundante en esas personas, para que ellos puedan conocer del amor de Dios, porque dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Vos sos el encargado, yo soy el encargado de llevar ese mensaje de buenas noticias, de bendición, para todos los que nos rodean, que aún no lo conocen, que aún no tienen ese crecimiento, ese desarrollo espiritual, para que también ellos puedan alcanzar la perfección, sean perfectos. Escuchamos el domingo pasado, como mi Padre
que está en los cielos es perfecto. ¿Sí? Un niño espiritual no tiene discernimiento, no puede ver el peligro de sus acciones. Necesitamos madurar, necesitamos crecer, necesitamos desarrollarnos para que las acciones que tomemos hoy no sean un peligro para mañana, para que las reacciones y las acciones que hagamos hoy por lo que nos toca vivir no termine trayendo pérdidas, sino que lo que nosotros hoy hagamos o reaccionemos sea para ganancia, sea para bendición. Quiero quedarme nuevamente con el pasaje de 1 Corintios, capítulo 13, para terminar. La primera parte decía, cuando yo era un niño, mi manera de hablar y de pensar y razonar era la de un niño. Pero cuando llegué a ser hombre, dejé atrás las cuestiones típicas de un niño. ¿Sí? Entonces, quiero cerrar con esto. Hay un tiempo y un momento en que quizás nosotros pudimos haber sido niños. Y haber sido niños espirituales y no habernos podido desarrollar, no habernos podido crecer. Pero dice que llega un momento, ¿sí?, que como hombres, mujeres, como gente crecida y madura, dejamos las cosas de niños. Dejamos atrás, ¿sí?, estas cosas que yo decía que a veces son señales de inmadurez. Dejamos eso de ser engañados fácilmente, de no tener este discernimiento, de ofendernos fácilmente, de no tener resistencia o fortaleza espiritual, de ser movidos por las circunstancias. Ahora, eso es parte de, o tendría que ser parte de la vida del pasado, ¿no? Hemos sido hechos nuevas criaturas en Cristo Jesús y hay un sueño, un propósito de Dios para nuestras vidas. No te pierdas de poder vivir la gran vida espiritual que Dios tiene preparada para nosotros, que es una vida de propósito, a veces con luchas, a veces con pruebas, a veces con circunstancias difíciles de entender, pero cuando nosotros estamos firmes y fortalecidos en el Señor, nosotros podemos alcanzar ese propósito que Dios tiene preparado. Recordá que luego, en un tiempo futuro, ese día que el Señor venga por la iglesia, todas esas cosas que quizás hoy, a veces, son un problema, son una situación, será todo convertido y revertido en un tiempo de sumo gozo, de suma alegría, de suma bendición, ¿sí?, donde estaremos allí en esa presencia del Rey de Reyes y disfrutaremos de todo lo que Él dice que ya fue a preparar para nosotros. Así que te desafío y te animo. Recién estamos empezando este 2021. Esforzate, hace un compromiso y una decisión seria en crecer y en alcanzar el propósito, las bendiciones de Dios, la vida plena, la vida abundante que Dios tiene preparada para vos. Que Dios los bendiga, que tengan un precioso día domingo, que puedan disfrutar allí y que esta palabra quede atesorada en sus corazones. Que Dios los bendiga, iglesia.